Hola Pablo, buenas noches. Muy bien. ¿Y Doctora, ustedes ¿cómo cómo está usted? están? Buenas noches. Muy bien, doctora. Gracias por siempre estar ahí presta a aportar de sus conocimientos a nosotros y ayudarnos a entender algunas cosas que a veces se nos hacen difíciles Gracias entender por la y necesitamos de invitación. profesionales como Siempre a usted la para que nos orden. ayude. Vamos a hablar, vamos a hablar de un tema muy interesante, doctora, y preocupante a la vez, y es el tema de lo que estamos viviendo en estos últimos años, esta generación de jóvenes que está utilizando herramientas que anteriormente no teníamos en mi época de más joven, y supongo que también en la suya, que son los vapers, que son las hookahs, que son los cigarros electrónicos. Anteriormente solamente estaba el cigarrillo, que es malísimo también, pero era lo único que teníamos. Hoy día ya se ha agregado otras cosas y quisiera que usted con su experiencia, que nos explicara acerca de si existe un daño, si esto provoca daños, al igual que el cigarrillo, porque hay unos mitos de que dicen, no, que son menos nocivos, que hacen menos daño y demás. Y me gustaría que usted nos explicara realmente cuál es la realidad del uso de estos artefactos que se están hoy día, vaya redundancia, utilizando en lo que es en Sí, el pero consumo diario Pablo, antes de de los jóvenes y responder también de tu adultos en pregunta, general. voy a hacer una pequeña reseña de lo que ha sido la industria tabacalera con el Sí. uso del cigarrillo convencional. Tú sabes que las regulaciones internacionales para el Uh uso -huh. del tabaco en los aeropuertos, en los aviones, en los restaurantes, la mayoría de los países ha prohibido el consumo en lugares cerrados. Y entonces la industria tabacalera comenzó a ver que estaba teniendo una merma en sus activos económicos porque cada vez las personas estaban fumando menos. Inteligentemente ellos dijeron, bueno, vamos a buscar una manera de que la gente consuma igual nicotina, se enganche en el vicio, tomando en consideración que la nicotina es una de las sustancias más adictivas que podemos conocer y que estamos en contacto tan cercano. Y entonces la industria tabacalera inteligentemente, con la era de la tecnología, aprovechó este conocimiento para entonces introducir la manera de consumir la nicotina, que al fin y al cabo es lo que ellos quieren porque es el enganche al vicio. Entonces, con esto formula una serie de dispositivos para que los jóvenes lo puedan consumir. Y aquí está el grave Uh problema, -huh. porque antes cuando un jovencito tenía un cigarrillo, o no lo podía fumar en la casa porque lo delataba el olor, o sencillamente lo fumaba en lugares donde los padres no pudieran advertir, ya sea por el olor en la ropa o cuestiones como esta. Igualmente, en los lugares donde estaba prohibido el consumo de tabaco, pues tampoco se podía consumir porque el olor delata. Pero ¿qué pasa? Que estos nuevos dispositivos vienen sin olor a tabaco, vienen con sabores para ser más atractivo, ya no tiene el problema del mal aliento, ya no tiene el problema de que las uñas se te ponen negras, no tiene el problema de que los dientes se ponen oscuros, no tiene el problema de que te delata el olor en la ropa, pero ¿qué sucede? Igual tiene una gran carga de nicotina y aún peor porque la carga de nicotina que tenía antes un cigarrillo convencional era regulada porque si la gente se fumaba 5 o se fumaba 10, pues tenía la carga de nicotina de 5 cigarrillos al día o de 10 o de 20, pero ahora no. Ahora los consumidores consumen cada vez mayor cantidad de carga de nicotina, tomando en consideración todo el efecto dañino de la nicotina, el daño en la placa de ateroma a nivel cardíaco, la placa de ateroma a nivel cerebral, la placa de ateroma en todos los vasos del cuerpo, en todos los vasos del organismo, pudiendo ocasionar infarto, pudiendo ocasionar accidente cerebrovascular, pudiendo dañar todas las arterias del organismo, responsable en múltiples casos del, de los infartos, de los accidentes cerebrovasculares, como dije anteriormente, pero también del bajo peso al nacer, de los tumores.
En definitiva, que no hay ninguna ventaja en estos nuevos dispositivos y se añaden otros factores, Pablo. Por ejemplo, cuando una persona vapea, el vapeo, para poder producir ese humo, se tiene que calentar esa sustancia que se le coloca a ese dispositivo. Pero ese humo, esa sustancia caliente que llega al pulmón en Sí. forma de humo, pues daña todas las vellosidades pulmonares, pudiendo inclusive hasta quemarla. Entonces, hace más propenso el desarrollo de procesos inflamatorios, de procesos infecciosos, más propenso a la neumonía, más propenso a desarrollar múltiples alteraciones, sobre todo en ese pulmón de ese joven que aún no ha terminado su desarrollo. Debo recordar que el desarrollo de un jovencito del pulmón se complementa más o menos a los 18 años y crecen aún en tamaño hasta los 25 años las estructuras funcionales fisiológicas del pulmón. O sea, que aún no se ha determinado el daño que ocasiona que estos jovencitos comiencen a fumar estos cigarrillos, a consumir nicotina y otras sustancias que además de la nicotina le agregan, porque le agregan unos derivados de la marihuana líquida, que los padres muchas veces no saben, hacen un pedido, llega un globo a llevarle algo que el joven pidió sin saber el padre que es marihuana líquida que le están llevando. Entonces, es muy seria la situación porque antes, como decía, un padre podría advertir fácilmente identificando en la mochila del chico o con el olor o cualquier cosa de esta, pero ya no, porque parecen unos dispositivos pequeñísimos que a veces pasan desapercibidos y no logra el padre identificarlo. Pero ahí está el gran peligro y muchos de ellos se enganchan a ese vicio, abriendo la puerta a otros vicios aún peores. Tú sabes que hay mucha, y qué bueno que usted, bueno, en esta introducción que hace magistral, eh, y me lleva a la reflexión a pensar de que hay muchos jóvenes, y yo he escuchado, así como usted menciona, decir que la juca, que los vapers, que el cigarro electrónico, que son menos nocivos que el cigarrillo, que tiene menos nicotina. Por ejemplo, usted hablaba del tema de la cantidad de nicotina y habla, no, que tiene menos nicotina. Y una cosa que también usted dice que es preocupante es que es ciertamente estos cigarrillos electrónicos y la misma juca la están utilizando para marihuana, ¿no? Para utilizar marihuana y otro tipo de drogas, de sustancias. Entonces, otra sustancia. Entonces, para quedar claro esto, no es cierto que la juca, que el cigarrillo electrónico y que los vapers son más o menos nocivos, menos dañinos que el cigarrillo normal. Todo lo Eso está contrario, descartado son totalmente. peores. Mira, la industria tabacalera vendió el hecho de que iba a producir un artefacto para que el que quisiese dejar de fumar lograse disminuyendo la cantidad de nicotina, pero eso es mucha mentira, porque el enganche y lo que les gusta a la industria tabacalera es que existen personas que caen en el vicio y la nicotina es altamente adictiva. Entonces, la única real ventaja que tiene el uso del dispositivo electrónico para consumo de nicotina es que la combustión del papel que tiene el cigarrillo convencional, que añade un factor extra para el desarrollo de células cancerígenas, no lo tiene el cigarrillo electrónico, pero todo lo demás es una burda, absurda mentira, porque todos los dispositivos, tanto la juca, el vape, cualquier forma de utilización de estas sustancias de nicotina produce tanto daño como el cigarrillo convencional y aún más porque la cantidad de nicotina puede ser modulada, regulada por el que lo consume y a mayor consumo, mayor demanda. Hemos visto en la clínica jóvenes que llegan con taquicardia, con inclusive convulsiones, alteración del sistema nervioso central, se le buscan múltiples causas
sin encontrar alguna hasta que se llega a determinar que el joven está consumiendo vape, está consumiendo cigarrillo electrónico y el médico tiende a dejar este hallazgo de último porque como es una modalidad que prácticamente no se reconoce, pero sí ya se está viendo una clara asociación con daños cardiovasculares, con daño neurológico y además con el desarrollo de células cancerígenas a temprana edad. El tema vamos a hablar de la juca, porque la juca, que es algo que se ha utilizado por muchos años, señores, la juca no es nueva, la juca viene del oriente de la India. En la India se utiliza mucho y eso, hay bares de juca y este tipo de cosas. Y se usa con sabores y ahí vemos muchísimas cosas de esto. Y se ha ido popularizando el uso en el país en las discotecas, en los bares y este tipo de cosas. Habla un poquito de su parecer con respecto a la juca como tal, porque como bien dije, no es algo que es nuevo, es algo que se viene usando hace muchos años, pero me gustaría que usted me dijera qué ha pasado. ¿Siempre ha sido nocivo la juca para los neumólogos, sin importar el tiempo que se haya utilizado? ¿O es que ahora hay una masificación del uso que empeora la situación? No está diseñado para que entre una cosa diferente al aire. Las estructuras pulmonares son como unas glándulas, son como friables, es muy friable, es como si fuera el pulmón por dentro, es como la telita de los pollos, la mucosa que tienen los pollos, por ejemplo, para que la gente entienda. Entonces, fíjate que tenemos la nariz nos permite, con todas las estructuras que tiene, sus paredes, sus 3 paredes, más los pelos que tiene dentro y el moco, todo eso para que el aire cuando llegue frío, pues se regule, o si llega caliente lo propio, y todas las estructuras que están alrededor, los senos paranasales, para que el aire no llegue a una temperatura que no sea regulada previamente hacia el pulmón. Ya tú ves la importancia que tiene que el pulmón llegue, el aire sano, limpio, húmedo, a una temperatura adecuada. Y vemos cuando tú haces un cambio de temperatura bruto que de inmediato tienes síntomas respiratorios. Imagínate el pulmón que está con esa estructura, como te menciono, cuando una persona utiliza juca o utiliza cualquier sustancia a través de estos dispositivos, este material llega directamente hacia las estructuras pulmonares, afectando de manera importante. Pero ¿qué pasa? Un detalle. En esos países donde la costumbre de la juca se ha llevado ancestralmente, tú puedes decir que no hay una casuística tan relacionada a daños importantes del pulmón. Pero, sin embargo, lo que estamos viendo es que estos jóvenes mezclan con diversas sustancias que no son las que se acostumbró a utilizar en Medio Oriente, y entonces todo este daño que puede ocasionar cualquier sustancia que le coloquen, tomando en consideración que además son jucas que comparten en los bares, comparten en los car wash, que contienen hongos, que contienen partículas, que pueden infectar y llegar directamente hacia el aparato respiratorio. Entonces, la juca, en definitiva, que al igual que los dispositivos que llevan humo, que llevan esas sustancias irritantes, al cabo de cierto tiempo, pues pueden producir daños importantes de la estructura pulmonar, desde infecciones agudas, estructuras alteradas, bronquitis y desarrollo de células cancerígenas y tumores. Doctora, y ahora que usted dice eso del tema de los bares y los carguas y esto, usted utiliza eso en los restaurantes. Bueno, restaurantes no tanto, pero bares y discotecas. El uso, vamos a decir, compartido de la juca, que yo veo que se la pasa, o sea, que la manguera se la pasa uno al otro, al margen de ya los daños que genera el humo y ese tipo de cosas, no hay enfermedades que puedan transmitirse de una persona a otra utilizando este dispositivo, todo al mismo tiempo, del mismo sitio. Desde la enfermedad del beso, desde monilia, hongos,
otras bacterias, virus, ahora mismo con el asunto de estos virus que andan en todo el ambiente, múltiples partículas se pueden transmitir porque quedan arrojadas en las mangueras, arrojadas en los dispositivos, y una persona puede inhalarla cuando hace la inhalación de este material particulado. También pueden entrar hacia el pulmón con el agravante del daño que pueda ocurrir, neumonía severa, neumonía por hongos, neumonía por virus, neumonía por bacterias. Definitivamente que el consumo de estos dispositivos compartidos pues añade un factor más al daño que provoca en toda la salud de quien lo usa. Cuando hablamos, doctora, de los daños que usted mencionaba muy bien con respecto a las vías respiratorias, los pulmones y demás, hoy usted, esto que es nuevo, porque es nuevo, el tema del uso de la juca es nuevo. Cuando me refiero a juego nuevo, para nosotros que ya pasamos las 40.000 millas, como dice un amigo mío, de edad, cuando yo tenía 17, 18 años, 20, eso no existía. Por ejemplo, aquí no se veía. Aquí lo único que lo era el cigarro. Entonces me refiero que es nuevo porque debe tener algunos, máximo 20 años tal vez o menos de uso en la República Dominicana. Ustedes en consulta, doctor, están viendo, ¿qué cosas están viendo nuevas, diferentes? Enfermedades, situaciones que están presentando que no veían antes, que ustedes están relacionando con el uso de la juca. Ya se determinó, hay algunas enfermedades que se están Mira, determinando que son se está producidas viendo que directamente los por el uso de jóvenes estos están presentando dispositivos. a menor edad alteraciones en el aparato respiratorio. Hay enfermedades que son de edades de 50, 60 años, como la bronquitis crónica, el enfisema, pero cada vez se ve esos pacientes que llegan a la consulta afectados con enfermedades relacionadas a estas entidades, que son básicamente por el consumo de nicotina, el tabaco y demás. Respecto a la juca, te puedo relatar que hace tuvo derrame pericárdico, o sea, tuvo inflamado la membrana que cubre el corazón, tuvo inflamada la membrana que cubre el pulmón, un derrame pleural, tuvo irritación meningia, la membrana que reviste el cerebro, o sea, tuvo una inflamación de todas las membranas del cuerpo, de toda la serosa. Y un joven sano, totalmente sano, pero tuvo la historia de que ese día, que era un 30 de diciembre, desde temprano de la mañana, él comenzó a consumir juca con sustancias no bien determinadas. Luego le hicimos estudio de fibrobroncoscopía, encontrando un material pulverizado que el anatomopatólogo me reportó como un material blanquecino, pulverizado, y que los alvéolos, que son las estructuras del pulmón, estaban cargadas de este material. El joven milagrosamente salvó su vida, hubo que hacer una intervención oportuna con él, salvó su vida, pero estuvo en riesgo porque todos los componentes que afectó fueron para una catástrofe en su organismo. Salvó milagrosamente. Y recientemente, pues, he tenido un caso de una persona. No le escucho, doctora. No, no sé si, no le estamos escuchando. No sé si ahora, aló, ahora le escucho. Te Ahora, relataba, es que ahora volvió. Usted, lo último que quedamos fue que tuvo un caso de una persona y ahí se cae, ahí se le fue la señal. sí, recientemente tuve una persona vapeadora a gran escala que acudió con un daño muy importante y severo e irreversible en el corazón y en el pulmón. No se ha establecido bien exactamente, pero se está pensando que la única causa que ha estado relacionada ha sido este consumo de esta sustancia. Entonces es muy penoso que la juventud está asociándose al consumo de esta sustancia sin saber el daño que puede ocasionarle. El vapeo, la juca,
los cigarrillos electrónicos, todas estas partículas que llegan a las vías aéreas, a los pulmones, están dañando no solamente la estructura del pulmón, sino también el corazón, el cerebro, otras entidades. Hace un tiempo, como unos 4 meses, llegó a mí un joven con alteración del sistema nervioso central, que tenía arritmias, que había hecho un síncope, y lo que el paciente estaba presentando era básicamente una intoxicación por la nicotina. Y hay que tomar en cuenta que 40 miligramos de nicotina, que es aproximadamente unos 50 cigarrillos al día, 40 miligramos de nicotina, si se coloca directamente a una persona intravenosa, es capaz de producirle la muerte de manera isofacta. Y muchos jóvenes están consumiendo esa cantidad diariamente con los dispositivos electrónicos. Entonces, esa juventud que está teniendo mareo, que está teniendo sensación de palpitaciones, que está teniendo alteración en el sensorio, que está teniendo dificultad para respirar, falta de aire, pues que vaya a chequearse, porque está todo esto relacionado al consumo de estas sustancias en estos dispositivos. Doctora, y ahora que usted habla de sustancias, quisiera, porque también he escuchado a gente decir, bueno, que cuando el tema de los sabores, que de frutas, que eso no hace daño, que no es lo mismo que en el tema porque no hay nicotina. Es cierto esto, y quisiera, hago esta pregunta que tal vez pudieran parecer obvia, pero hay mucha gente que todavía la menciona, hay mucha gente que la comenta como un mecanismo de defensa al uso de la juca y al uso de los vapers, y de todo. Entonces, el hecho en el caso de la juca de que se utilizan estos temas de sabores y esto, ¿lo hace menos nocivo o realmente no da lo mismo que si fuese nicotina? Mira, el pulmón, reitero, no está diseñado para que entre nada, absolutamente nada que no sea aire. O sea, que cualquier sustancia que entre al pulmón que no es aire es dañino. Okay. Ya sea que le coloquen agua, pero si le colocan agua vaporizada ya no es agua, es un vapor. Vapor. Entonces eso le hace daño. El pulmón es una mucosa muy friable y te puede hacer un broncoespasmo, se pueden cerrar los bronquios, y solo con ello te podría morir en ese momento. Sí. O sea que eso no hay excusas, no hay justificación ninguna, doctora, entonces, con respecto al uso de la juca. Todo lo contrario, estos sabores hacen que la persona se enganche más rápido al consumo de estas sustancias. Recuérdate que el consumidor de tabaco, el consumidor de cigarrillo, no solamente tiene la partícula, la nicotina como sustancia adictiva, ellos crean una dependencia del dispositivo, de agarrar los dedos, de tenerlo en la mano, del olor, de todas esas cosas. Entonces, generalmente las personas que utilizan estas sustancias son personas que tienen facilidad para engancharse a las adicciones. Entonces, todo esto, desde cualquier punto de vista que tú lo veas, es dañino. Una persona que tiene que salir a consumir, a colocarse un dispositivo en la boca, ya desde ya es dañino. O sea que lo mejor es que la gente no invente. Por muy inofensivo que quieran plantearlo, están totalmente copados de efectos dañinos para la salud. Desde permítame, doctora, hacia toda parte del cuerpo. Y en el hombre, permítame mandar perdón, Pablo, en el hombro, quiero dar este detalle, está asociado a disfunción eréctil. Ay, doctora, pero usted debe empezar por ahí. Que al hombre cuando le hablan de eso hay problemas. Muy importante el detalle. Sí, debe empezar por ahí, doctora. Doctora, permítame mandar un saludo a mi madre que entró ahí, Altagracia Paulino. Un gran abrazo a mi madre que está por ahí en la conversación. Madre, te amo, ahí está con nosotros. Un saludo para mi querida paciente y amiga. Sí, así es, doctora. Ok, yo quisiera también que habláramos acerca de la gente que fuma puro, el tabaco per se, que también es algo que se hace de una manera social. Hay clubs, hay centros, hay espacios que solamente lo que se va a tomarse un trago y a fumarse un puro. Habla un poquito de esto. Yo
sé que usted ya hablaba de que para los pulmones no debéis nada, nada de eso está hecho, pero me gustaría que también tocáramos el tema de los puros y si hacen daño al igual que cualquier otro de estos elementos que hemos mencionado. Mira, reitero, repito, por eso digo, cualquier forma de utilizar tabaco es dañino para la salud. Los consumidores de puro, a mí me encanta verlo en mi oficina. Ellos van, doctora, yo me fumo un puro una vez al mes. Es cuando me junto con mis amigos. Doctor, eso no hace daño. Pero sí, el puro está asociado a cáncer de boca, de labio, de lengua, de esófago. El cigarrillo es la causa número 1 del cáncer de esófago, la causa número 1 del cáncer de pulmón. Y está íntimamente vinculado el consumo de puro con cáncer de labio, de lengua y de esófago. Y además, a medida que la persona lo consume, pues también produce todos los daños que produce el tabaco en cualquiera de sus formas a nivel de la estructura pulmonar. Bronquitis crónica, enfisema, mayor riesgo de neumonías, mayor riesgo de infecciones. Claramente se vio que los fumadores tenían mayor daño cuando se enfermaron de COVID. O sea que para información basta revisar las estadísticas del COVID y se va a ver que las personas que fallecieron, la mayor cantidad estaba relacionada con el tabaco. Doctora, y la gente, y el fumador pasivo, que no es el fumador pasivo, es aquel que, ¿cómo le llaman? Creo que en inglés se llama second hand, pero no sé en español, es un término Fumador de segunda mano, el fumador de segunda mano. El fumador de segunda mano, que no es el que fuma, sino el que tiene que inhalar el humo que otra gente bota, ¿no? Ya sea por la juca, por los cigarrillos. Esto es igual, hace mucho daño por igual, ¿verdad? Mira, Oiga, y se ha hablado de las parejas, disculpe, se ha hablado de parejas que han debutado con cáncer o con enfermedades de este tipo sin ellas fumar. así es, así es. Se ha determinado que la corriente lateral en cuanto al cigarrillo convencional, y debe de ser lo mismo para los demás, no se ha estudiado, no se ha determinado todavía que el consumo de del vape y demás, en la corriente vertical, pueda asociarse en la lateral más, como sucede con el consumidor del lado. Pero sí se desarrolla igual células cancerígenas para el que está al lado, como también daño a la estructura pulmonar. Debo decir que muchos de esos pacientes que vienen a nuestra consulta, muchos de ellos y más los jóvenes, están consumiendo, pero cuando vapean, no solamente vapean ellos solos, hacen grupos de 4 o 5 personas y entonces el daño es mayor. Yo tuve un caso donde una jovencita me decía, doctora, es que el que yo no consumía, el que yo no llevaba, lo llevaban mis amigos, y el que no llevaba yo y llevaba a mis amigos, lo llevaban 4 o 5 más, y el que yo no me fumaba en ese momento o el que no vapeaba, lo vapeaban alrededor, y era una cortina de humo que se hacía. O sea, que estos jóvenes ahora mismo que están utilizando esta modalidad, y llamo la atención a los propietarios de los call centers, porque los call centers están siendo ahora mismo los lugares donde mayor cantidad de consumidores de vape, de vapeo y de otras sustancias están siendo los call centers. Entonces, aquí hago llamada a las autoridades porque lo que estamos viendo ahora mismo es que la salud de estos jóvenes se está impactando de una manera negativa y que ellos mismos no saben el riesgo que están padeciendo al exponerse a esta sustancia, pero los call centers, tengo información de que están siendo un verdadero dolor de cabeza porque los jóvenes que laboran ahí están utilizando como distracción, como entretenimiento, están haciendo club de vapeadores, no solamente del vapeo común y corriente, sino también de otras sustancias. Así que, ojo con los call centers. Doctora, y para las personas asmáticas, que ese otro mundo, ¿verdad?
las personas asmáticas que no deben estar ni cerca de donde hay humo, pero hay gente que le gusta jugar con fuego. ¿Cuál sería el daño que ocurriría a una persona que de por sí ya tiene un problema en el tema de lo que es en sus pulmones, su vía respiratoria? Mira, el que es asmático, el asma es una expresión de alergia. Se dice que el asmático no tiene una enfermedad per se, sino que sus pulmones reaccionan ante una sustancia que les llega de manera irritativa. Entonces, cualquier humo, cualquier sustancia que llegue por la vía inhalada es capaz de producir un broncoespasmo severo. Entonces, una persona asmática que comienza a consumir cualquier tipo de esta sustancia, pues va a empeorar de manera severa su cuadro. Es igual que los asmáticos que trabajan en casinos y centros así. Aunque no fumen, están directamente afectados. O sea que no, cero asmático. Doctora, ¿qué le preocupa a usted? Porque yo sé que usted es una persona muy preocupada. Usted fue presidenta de la Sociedad de Neumólogos Dominicanos. Ya no es, ¿verdad que sí? Fui, Fue. fui, Fue. fui. Y yo sé en todas las interacciones que hemos tenido, le he visto también en muchos medios dando entrevistas, cuando el tema de la pandemia fue una de las que más estuvo en los medios hablando acerca de los cuidados, de las medidas a tomar, ya advirtiendo al gobierno, a salud pública, de medidas que debía tomar ante lo que se veía venir. Y en la mayoría de los casos, usted acertó, por no decir todas, cuando hablaba de las olas, de que ahora no había, pero va a venir dentro de poco. Yo me acuerdo que usted hablaba, va a venir una ola, va a venir esta, ahora no hay. Y yo siempre me acordé de usted de eso, porque yo la escuchaba y decía, hay que estar atento. Y realmente me he dado cuenta, en el tiempo que tengo conociendo, que usted es una persona muy preocupada de lo que pasa en el tema de salud y siempre está presta a este tipo de interacción para aportar y para ayudar a que la gente le entienda. ¿Qué es lo que le preocupa a la doctora Soler hoy día de lo que está viviendo, lo que está viendo en consulta? Si tuviera que hacer una declaración con respecto a esto, ¿qué es lo que le preocupa de lo que está viendo con el uso de este tipo de cosas? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que más le preocupa hoy día? Mira, me preocupa la falta de regulación, porque la persona, un jovencito puede pedir por internet cualquiera de estos dispositivos y se lo venden sin ningún tipo de regulación. Están llegando a los colegios. Yo acostumbro a dar charlas a los colegios donde mis hijos estuvieron estudiando. Y recuerdo que mi hijo, cuando tenía 13 años, me dijo, mami, la charla no es a los 13 años, la charla hay que darla a los 11, porque mis compañeros están comenzando a fumar desde los 11 años. Entonces me preocupa porque la juventud no se está dando cuenta de que está cayendo en un gancho. La industria tabacalera vio que el cigarrillo convencional no le dejaba resultado porque ya cada vez las personas fumaban menos y se inventó el uso del cigarrillo electrónico para que la gente deje de fumar y cayó en el gancho. Y ahora el vapeo y todos los demás dispositivos están cayendo en el gancho porque igual tienen mucha cantidad de nicotina, igual son adictivas y todas estas sustancias están dañando no tan solo el pulmón, sino también el corazón. Yo tengo mi corazón partido con un caso reciente de una persona que ella misma me relató que consumía de manera importante grandes cantidades de vape diariamente y tiene una enfermedad que me parte el alma porque es una enfermedad devastadora, tiene afectado severamente su corazón, severamente su pulmón, y la única causa que hemos relacionado es el vape. Entonces, el llamado es a los jóvenes, a que no caigan en ese gancho, porque la industria tabacalera quiere enriquecerse cada vez más. ¿Y sabe cómo le llaman a los jovencitos que van enganchando? Le llaman fumadores de reemplazo, porque cuando van muriendo los que tienen 60, 70 años, los van reemplazando por los que tienen 11 y 12. Entonces, que no caigan en ese gancho. Hay múltiples maneras de una persona divertirse, de cómo bajar la ansiedad, bajar de cualquier forma, pero no con el tabaco. Y debo decir que la nicotina contribuye con la ansiedad, contribuye con la depresión, porque el sistema de recompensa que produce este vicio, cuando tú estás consumiendo el tabaco, pues te produce éxtasis, te produce sensación de placer.
pero cuando bajan los niveles de nicotina en sangre, te demanda consumir más. Entonces, es un tema. Y que ojalá que las autoridades regulen por lo menos el consumo de esta sustancia, la compra por los jóvenes, y ojalá que los padres estén ojos abiertos, las autoridades escolares en los colegios, en los planteles, tengan ojos bien abiertos, porque los baños se llenan de jovencitos consumiendo este tipo de sustancia, que no huele, que no los delata, que los padres no se dan cuenta, que es muy fácil de usar y de esconder. Señores, el que ha visto un vapor o un vapor es algo pequeño, o sea, es algo, y parece, hasta parece, yo he visto algunos, parece una memoria de esta de la memoria que utilizamos en la computadora, o sea, que una persona tal vez ignorante con respecto a eso, que no conoce, pasa desapercibido. Yo vi uno y yo, ¿qué es esto? Pues yo no sabía. Y me explicaron y luego lo vi, parecía una memoria. Si me hubiesen dicho que era una memoria de esta que utilizamos para donde archivamos documentos y esto, yo hubiese creído que era una memoria. O sea que realmente, como dice la doctora, es algo que pasa totalmente desapercibido y hace igual o peor daño que un cigarrillo. Doctora, yo sé, no quiero ser repetitivo y yo sé que ya te lo ha dicho y hemos hablado acerca del daño que nada para adentro, pero no puedo dejar de mencionar porque aquí siempre en el país hay una discusión que va con el tema de la legalización de la marihuana, del uso de la marihuana. Y le están tomando de modelo las ciudades, países como Estados Unidos, países como en España y en otras zonas, en Holanda, en otros países del mundo, donde se ha ido legalizando, Canadá, por ejemplo, por igual, legalizando el uso de la marihuana. Y se habla del tema de los efectos medicinales, o tratamientos que se utilizan, que utilizan la marihuana como tal. ¿Cuál es su parecer con respecto a la marihuana y su uso? Yo sé lo que te va a decir, todo lo que te hace daño, pero me gustaría que cada una de las cosas que hoy día, no quiero dejar nada afuera, porque no quisiera que alguien diga, no, ya no hablo de la marihuana. Dice, no, no, yo quiero tocarlas todas. Háblame acerca del uso de la marihuana, que aunque la República Dominicana es ilegal el uso de la marihuana está legalizada, pero hoy día se ha ido masificando el uso. Usted hablaba de la juca, se está usando con la juca, se está usando con hay una marihuana líquida que están utilizando con los vapers, y ya en otros países, como tenemos tantos dominicanos viviendo en el exterior, ya se está utilizando. Yo me acuerdo, tengo un amigo que vino, que fumaba marihuana allá, y me preguntó a mí que dónde él puede conseguir marihuana aquí. Y yo dije, pues, ¿tú crees que tú estás dónde? Chacho, tú aquí te agarran preso. Voy preso yo y preso tú. O sea que explíqueme, doctora, cuál es su parecer con respecto al tema de la marihuana como tal. Mira, para comenzar, voy a iniciar con lo que tú planteaste. Ya es legal en los Estados Unidos, legal en Canadá, otros países, pero sin embargo, acabo de leer, recientemente leí, que el tráfico ilegal, o sea, se ha hecho permisivo el uso, ¿verdad? Se ha declarado como no delictivo, ¿verdad? Sí. Y era básicamente para evitar el tráfico ilegal, para evitar el narcotráfico, pero igual las cifras de narcotráfico, de tráfico ilícito, siguen altas. Sigue la delincuencia por el tráfico ilícito de la marihuana, y entonces no ha venido a resolver un problema. Yo estuve el año pasado durante un mes más o menos en Estados Unidos, en Nueva York, y era vergonzoso, penoso tú oler las calles, ver los jóvenes, pero tú no lo veías, no veías la estructura de un joven que se veía que estudiaba, no, tú veías esos jóvenes que realmente son producto de lo que es el consumo de cualquier sustancia adictiva, porque tú coges un jugo de chinola y tú dices, tengo que tomarme todos los días un jugo de chinola a las 4 de la tarde, porque si no me va a dar una tembladera, una vaina. Desde ese momento ya tú estás mal respecto a ese jugo de chinola. Ese es mi parecer respecto a cualquier sustancia adictiva. Desde la conciencia hasta los daños que produce en el organismo. La marihuana produce un daño y deterioro importante de las neuronas a nivel cerebral. Produce un daño a nivel de toda la vascularidad, como lo produce la nicotina.
produce un daño de todos los tejidos y especialmente del pulmón. Entonces, los beneficios de la marihuana, ¿qué te puedo decir? El que entienda que utilizarla recreativamente no le va a producir ningún daño. Sin embargo, yo no lo recomiendo porque es adictiva y la persona hasta que no se expone a ella no sabe en qué riesgo está de desarrollar una adicción porque a nivel del locus cerebeloso está el centro de la adicción y una persona se puede relacionar más que otra a una adicción que tal vez no es lo que desea tener en su vida, porque hay muchas personas que son felices, que viven una vida alegre, sin necesidad de consumir ningún tipo de sustancia, y hay otras que por llevarse de los amigos, de las amigas, del ambiente, caen en un vicio que jamás quisieron caer. Entonces, mi recomendación es que no lo utilicen. Tú sabes que donde quiera las industrias se surten de la mejor propaganda y entonces la propaganda de que la marihuana para utilización farmacológica, la marihuana para el dolor, la marihuana para esto, la marihuana para lo otro, pero entiendo que si tiene uso en la medicina, pues que lo tenga. Hay otras sustancias que son medicinales, que son derivadas de ciertas sustancias que también son controladas, por ejemplo, la morfina para el dolor, en los que tienen cáncer, pues igual imagino que el uso de la marihuana en estos pacientes que tienen cáncer, que tienen dolor, pues podría ser factible su uso y comprensible, pero el uso recreativo, el uso como quieren plantear, yo no aconsejo a ningún joven que quiera tener una vida sana que invente con eso, porque ese joven no sabe de qué manera podría estar asociándose a una adicción que tal vez no es lo que desea. Y que mire los ejemplos de personas que han utilizado marihuana de una manera crónica, cómo han tenido cierto deterioro en su vida, conductualmente y cómo han podido dañar su propia existencia. Así que yo no la recomiendo. Bueno, y se ha hablado de que es la puerta, la marihuana, como te dice, es la puerta a otras drogas, siempre se ha dado a conocer como tal. Porque ya luego que lo que tal vez te daba la marihuana, luego de la nota, como dicen, se dice la gente que te da marihuana, pasa un momento en que tú te vuelves ya inmune y quieres algo que te dé una nota más fuerte, entonces ahí que pasa a los otros tipos de drogas. Entonces, eso es un tema también. Doctora, ya la última parte, la parte final de esta interacción, que siempre con usted es tan interesante y que me gusta tanto, ojalá que podamos tenerla con más frecuencia. Vamos a hablar acerca entonces del cuidado. ¿Cómo podemos cuidar nuestros pulmones? O sea, ¿qué cosas se pueden hacer? ¿Cuáles son las medidas que podemos tomar nosotros para tener además de los pulmones, nuestras vías respiratorias en un estado óptimo? ¿Qué cosas debemos hacer? Te comienzo desde el embarazo. Una mujer embarazada jamás debe fumar porque se asocia a bajo peso al nacer. Seguimos cuando el bebé nace. Nació, la lactancia materna es lo mejor para mejorar el desarrollo de los pulmones porque la leche de fórmula se asocia a irritación, alergia y demás. Continuamos con el que se va desarrollando. Una nutrición apropiada, el consumo de frutas, de proteínas, de vegetales, ingerir cantidades suficientes de líquidos y por supuesto no introducir ningún tipo de sustancia que pueda dañar ese órgano tan vital como los pulmones. Nadar es el mejor deporte, pero cualquier ejercicio, ejercitarse es sumamente saludable y sobre todo si se hace en un aire puro, un parque, caminar, caminatas en los parques, trotar, hacer aeróbicos y los ejercicios yoga. Y el que no sabe, por ejemplo, practicar un ejercicio de yoga para las vías respiratorias, pues puede sencillamente que hacer respiraciones, inspiraciones profundas, contener el aire, exhalarlo suavemente, hacer ciclos de 10 o más repeticiones varias veces al día. Y por supuesto que mantener una buena nutrición con aportes de vitaminas, vitamina D, que es muy importante para evitar el riesgo de las neumonías, y vacunarse
a las personas que tienen riesgo de padecer enfermedades, las que tienen enfermedades debilitantes, las personas ya fumadoras, las personas de más de 60 años, vacunarse contra influenza, vacunarse contra el neumococo, y además, pues, estar con ambientes libres de velas aromatizadas, de humo de leña, sustancias que pueden irritar las vías aéreas. Esos empleados de sótano, a mí me da muchísima pena cuando voy a las plazas Las y veo plazas, yo también, doctora, los que no tiene mascarilla ni nada. mascarilla, procurar que sus empleadores le proporcionen la mascarilla para el filtro de ese aire contaminado. La combustión de los autos puede ser muy dañino para esos pulmones, entonces cuidado. Los trabajadores de la industria de la construcción, Pintura. de la industria de pintura, talleres de ebanistería, talleres de pintura de auto, todos esos trabajadores están en alto riesgo de desarrollar enfermedades pulmonares importantes. Entonces, no se me olvide de las mujeres que trabajan con las manos en los salones y esto, las manicuristas y en los mismos salones, ese blower, todo ese tipo de cosas que a veces están, usted ve estos salones pequeños y tú ves una cortina de humo interna y tú entras y te das cuenta del olor a cabello quemado y es un tema, y el tema de las uñas, ¿no? La acetona, los esmaltes. Las uñas acrílicas, eso es terrible para el sistema respiratorio. También es muy dañino esto de los que cocinan en los hoteles, esos empleados que trabajan con esas calderas, los que fríen, están altamente expuestos. El pulmón se puede producir un daño importante por la grasa inhalada y es un daño irreversible. O sea que hay que tener mucha cuenta con todo lo que puede llegar al pulmón. Doctora, una ñapa, y más que una pregunta, es un comentario, y es con respecto a esa, vamos a decir, a esa relación. No te escucho. Y ahora, ¿me escucha, doctora? Ahora sí. Ok, en esta última parte, la relación que tiene la respiración con la parte emocional. Yo me acuerdo cuando yo era pequeño, había un anuncio que decía que cuando un hombre quería, o a alguien, no solamente un hombre, quería pasar una situación difícil, como que quería pelear o quería agredir a alguien, como que se exaltaba. Le decía, respira hondo, cuenta hasta 10 mientras respira lenta y profundamente. La respiración siempre se ha relacionado con el tema emocional, de cómo controlar nuestras emociones. Y yo me gustaría que usted, así brevemente, nos hablara acerca de eso, de ampliar un poquito de esa relación directa que existe entre una buena respiración. Usted hablaba de yoga, usted hablaba de estos ejercicios, de los cardios, esto, con el tema emocional, con el tema de las personas que sufren de depresión, las personas que tienen situaciones así adversas, las personas que sufren de violencia, que son violentos, que son agresivos, que tienen exabruptos y cosas. ¿Qué tanto le ayuda una buena respiración para que usted vea? Bueno, te voy a comenzar diciendo algo muy chulo. Sí. La mayor sensación de placer que experimenta el cuerpo es el suspiro, ¿verdad que sí? Así es. Cuando uno está enamorado, suspira mucho. ¿Y sabes por qué se produce el suspiro? El suspiro no es más que el resultado de una parte de células en el pulmón que se abren, que están como dormidas, pero por una razón que la ciencia no ha logrado determinar, cuando uno está enamorado, esas células se abren y entonces esa sensación de bienestar que te da el cuerpo, esa sensación de placer que experimenta el cuerpo es precisamente porque esos alvéolos que están ahí dormidos, que no están participando en el intercambio de gas, en ese momento participan. Entonces, el cuerpo se siente con mucha vitalidad. Entonces,
cuando tú dices que una persona ansiosa puede lograr contener una rabieta, puede lograr contener esa descarga de adrenalina que le va a subir la presión, que le puede romper un vaso sanguíneo a nivel del cerebro, que le puede producir un infarto. Sencillamente, esa gran descarga de catecolaminas, esa gran descarga enérgica se puede controlar porque recuérdate que el pulmón conjuntamente con el riñón son los órganos que regulan todo el organismo. Entonces, una buena respiración en un momento oportuno, respirar profundo, soltar el aire, te ayuda a alivianar esa carga de ansiedad, a liberar energía, a liberar estrés. El cortisol, que es la hormona del estrés, está íntimamente relacionada con lo que es el pulmón. Entonces, una persona que tiene un momento de crisis puede contener esa crisis haciendo, tú dices, respirando profundo y soltando el aire. Y eso le va a ayudar a relajar los vasos sanguíneos, le va a ayudar a relajar el sistema hormonal, el sistema de conducción neurológica, se va a sentir mucho mejor y probablemente puede evitar un problema por fuera de su cuerpo. Así es. El Doctora, muchísimas gracias. De verdad que me pareció muy pulmón, interesante. el ¿Eh? ¿Cómo es? pulmón, el todo. Ajá. Mira, una vez yo tuve un caso de una señora que fue a mi consulta referida por 2 médicos. Fue a mi consulta referida por el cardiólogo porque ella tenía un dolor fuerte en el tórax, pero previamente ella había ido a la emergencia y previamente había ido donde un ortopeda. Tenía 2 días con ese dolor. Cuando ella llega a mi consulta, una señora joven de unos 47 años aproximadamente, comienzo a interrogarla y ya viendo un electro, viendo enzimas cardíacas, todo normal, le pregunto que qué le pasa, que qué le angustia. Y la señora, con yo decirle qué le pasa, qué le angustia, comenzó a desbordarse 2 lágrimas. Sucede que su esposo vivía afuera y en su casa vivía su madre y los hijos de ella, que eran adolescentes, tenían una mala relación con su madre y entonces le decían todo al padre y el padre llamaba para amonestar a la señora y la señora no sabía cómo manejar esa situación. Tenía una sensación de anugo, una sensación de angustia manifestada como un dolor de tórax. Inmediatamente yo le dije, tú lo que tienes es ansiedad, ese dolor es pura ansiedad. Ella salió de mi consulta sana. O sea que es interesante, señores. Y eso, yo quise hacer esta pregunta para concluir la interacción con la doctora con este comentario, pregunta, porque realmente muchas veces nosotros no sabemos respirar. Se nos olvida respirar. Nosotros hay un proceso automático que hacemos, ¿verdad? Para vivir, pero no sabemos respirar realmente, hasta la forma de respirar. Es más, doctora, para hacer ejercicio, o sea, yo tengo un entrenador y me dice, espérate, cuando tú vayas a hacer la fuerza, ahí, en vez de tú jalar aire, ahí que tienes que botar el aire. Y él me explica por qué. Bueno, porque ahí si tú aprietas en el momento que haciendo la fuerza, puedes explotar. O sea, tú tienes que ahí en el momento tirar. O sea que hasta eso te enseña. Los que corren maratón, los que nadan, necesitan aprender a... Entonces, para todo en la vida, señores, hay una forma correcta de hacer las cosas y respirar no es la excepción. Así es que en el día de hoy aprendimos hasta respirar con la doctora Evangelina Soler. ¿Quieres un detalle más respecto a lo que acabas de decir? Dele para allá. Cuando tú haces ejercicio y haces, por ejemplo, un levantamiento de pesa y cierras abajo, cierras el perineo porque tiene que hacer fuerza y lo que uno hace es como que cierra abajo, Sí. ¿verdad? Y cierras aquí arriba, ¿sabes qué puede suceder? Que se ocluye la entrada de oxígeno al cerebro y te puedes caer, puedes hacer un síncope. Frecuente ver a personas entrenando que le pasa eso que usted dice, que se da un mareo y se cae, porque en el momento que hace la fuerza, no respiró, no hizo lo que debe hacer correctamente. Eso se llama maniobra de Valsalva, pero también ocurre cuando las personas tienen tos y comienzan a toser incoerciblemente y tosen porque hasta hay que aprender a toser. Sí. Hay gente que cuando
tiene tos, tose. No, usted tiene que toser, pero hacer una inspiración profunda y luego soltar el aire, porque si te quedas tosiendo, entonces puede hacer un cierre abrupto de la circulación hacia el cerebro y caer, hacer un síncope tusígeno. Se llama síncope tusígeno. Doctor, ahora que usted habla de ese de estornudo, hay gente que tose, estornuda y estornuda. Hay gente que quiere cohibir el estornudo porque no quiere hacerlo muy ruidoso. Hay gente que le da un coge viento cuando estornuda. ¿Cuál es la forma correcta de estornudar, doctor? ¿Existe una forma correcta de estornudar? No, la que te sale. Nosotras las mujeres, por Porque protocolo, gente que tú le dices, ¡achú! ¡achú! Y otro que, ¡achú! Tú te das cuenta que... la que te sale, es la que te sale. Sí. O sea, Realmente. Cuando tú estornudas es básicamente por alguna partícula que el organismo, el pulmón, las vías tienen que sacar, y entonces es la manera como la que tú aprendiste a hacerlo. sí. Excelente, doctora. Wow, cuántas cosas. Y de verdad que usted tiene que ser conmigo un contrato de frecuencia en nuestras interacciones, porque realmente me gusta muchísimo compartir con usted. Aprendemos tantas cosas. Y yo creo que usted es muy didáctica, además. El que la escucha y escucha las explicaciones de la doctora Soler, es como que es fácil, es entendible, es manejable. Y eso es lo más importante, que usted es una persona que comunica, y no solamente que comunica, sino que se da a entender. Y eso para nosotros los medios es vital e importantísimo para que nuestros seguidores capten el mensaje. Así que de verdad que le agradezco infinitamente todo el apoyo que nos da y ojalá poder tenerla prontamente con nosotros en el programa. A la orden. Siempre es un placer compartir contigo, Pablo, y con todo el Sí, medio que te acompaña. sí. Muchísimas gracias. Señores, con nosotros estuvo la doctora Evangelina Soler. Muchísimas gracias. Pasen muy buenas noches. Bye bye. Bueno.